Muy buenas a todos. Estoy observando que van ingresando a la sala nuevamente en este directo. Les saluda Matías Garcete de la República del Paraguay. Es un gusto para mí nuevamente compartir con todos ustedes. Gracias a la invitación del doctor Damián Armijos y a Latin Juris, nuevamente estamos compartiendo una clase más de lo que nos apasiona y nos gusta, que es el sistema penal en su amplio ámbito. Claramente estamos en una situación un poco drástica a nivel mundial. Estamos batallando una lucha todos juntos a nivel mundial, así que este espacio de difusión de conocimientos nos ayuda un poco a paliar lo que hace a una realidad fuera de nuestras casas. Ok, sin más preámbulo, entonces yo quisiera destacarles a ustedes lo que hace a un origen, en principio, del sistema penitenciario para poder posteriormente ingresar al sistema penitenciario de la República del Paraguay en sus principios, orígenes y fundamentos de marco legal correspondiente. Nosotros debemos reconocer que el sistema penal en todo momento articula y establece una noción de pena. Claramente, cuando estudiamos criminología o el derecho penal, nos abocamos a la pena en sí, considerando un poco de lado la situación de qué pasa posterior a la pena. ¿Qué sucede después de la atribución de una pena por la comisión de algún hecho punible? Es lo que nos debe interesar de aquí en adelante. Eso es lo que conocemos como el régimen o sistema penitenciario, y de ahí en más nos abocaremos un poco en esta ponencia a expresar sobre los vínculos que hacen al sujeto, al individuo, a la persona, y del cómo tiene que ser tratada esa persona. Ok, iniciando los orígenes, porque para comprender una circunstancia legal debemos basarnos en los orígenes de esa situación. Si nosotros nos remontamos a las primeras cárceles, por llamarlo así, podríamos recordar a las casas de corrección o workhouses. Las primeras casas de corrección fueron el inicio potencial de este sistema de reclusión. Ahora bien, lo interesante de estas workhouses, que inicia entre los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, lo interesante de ello es principalmente la de Bridewell en Inglaterra, en Londres, en los años 1552 y 1553. Empieza la noción de reclusión de personas. Pero, ¿qué pasa? En ese entonces inicia la reclusión de personas, pero para aquellas personas cuyas cualidades eran la de ser vagabundo o personas en su ideal sin trabajo, o personas sin trabajo que se oponían a realizar una labor. Entonces estas personas todos eran ingresados a este sistema de corrección, a estas casas de corrección, con el propósito fundamental de adecuar el trabajo para esas personas. Claramente lo que podríamos considerar que en esas circunstancias lo que ocurría es que se desvinculaba totalmente de la pena. No se inmiscuía en la punibilidad de la adecuación de un tipo para ingresar a la persona y considerarlo en la ejecución por el hecho cometido dentro de esa reclusión, sino que esta actuación de las casas de corrección, o también llamadas casas de trabajo, buscaba coayudar al sistema social de esas personas que no tenían trabajo o que no querían trabajar a tener un oficio. En principio, bueno, pareciera y suena muy razonable en un sentido amplio de la ayuda, pero lo que ocurría en ese entonces es que después el sistema fue evolucionando, por llamarlo así, y entre los años 1553 en adelante eran mal utilizados porque
también se podrían dar en ese entonces la privación de libertad de los enemigos de los señores feudales o de los príncipes que ingresaban a ese sistema, siendo que no estaban dentro de las cualidades de las personas que tendrían que haberse reflejado dentro de esas causas, de las casas de trabajo. Lo que sucede en esas casas de trabajo es que se imponía un trabajo duro, pesado, que conllevaba, ¿qué cosa? Conllevaba la situación de generar ingresos propios, y esos ingresos de quienes estaban dentro de las casas de trabajo eran comisados a los efectos de utilizarlo, de abonar, digamos, el pago por sus ingresos, de su manutención adentro. Es decir, el que estaba dentro de las casas de trabajo cobraba por el trabajo, pero se les quitaba el dinero para el pago de la manutención porque él estaba dentro. Y entre eso cobraba también una cierta noción de adquirir mayores conocimientos de oficio, y lo poco que le quedaba, el reo, por llamarlo así, en ese entonces lo utilizaba dentro del sistema penitenciario. Entonces vemos que el ideal del sistema penitenciario, el de las cárceles, por llamarlo así, inicia con esta particularidad del trabajo. ¿Qué sucede? Que entre el siglo XVII, XVIII, estas circunstancias se dejaron de lado. Se dejó de tener de lado el trabajo, y las correcciones en este ámbito se tornaron unas circunstancias más bien fuera de toda retribución efectiva y positiva, por llamarlo así. ¿Qué sucede en esta situación? Estas atribuciones, estas consideraciones de un lugar de corrección fueron implementándose en gran parte a través del sistema penal. Entonces empieza a inmiscuirse el sistema penal dentro de ese sistema de, llamarlo así, penitenciario. Empiezan las primeras cárceles. Eso un breve reflejo, digamos, de cómo va surgiendo entre los años 16, 17, 18 y 19 la evolución de estos lugares de reclusión, lugares de aproximación de la prisión en sí como tal, para las personas que eran consideradas, como les dije en principio, iban por los vagabundos que no trabajaban, luego ya mal utilizado por los señores feudales, por los enemigos políticos que han ingresado, y posteriormente van siendo considerados los delincuentes de hechos menores. Empiezan con delincuentes de hechos menores. Porque debemos recordar, cuando estudiamos criminología, las circunstancias de la evolución de teorías con respecto a la pena. Ahí tenemos que traer a colación y hacer un análisis exhaustivo del por qué nos debe interesar esto. Porque empieza la particularidad de la noción entre la teoría absoluta y la teoría relativa. Claramente la absoluta, dentro de la época absolutista, generaba directamente una sanción por el hecho ocasionado como un castigo. No veía ningún tipo de corrección efectiva y positiva en ello. Dentro de esa teoría de la pena, posteriormente surge la relativa, y a la vez se diferencia en la general preventiva y la especial preventiva. ¿Qué ocurre con la relativa? Trae aparejado esa circunstancia, como le dije, la preventiva general positiva y la general negativa, así como la especial positiva y la especial negativa. Lo que ocurre con estas circunstancias es que, ¿por qué es importante que analicemos estas teorías? Es que ello influye claramente en el sistema penitenciario. Influye desde la determinación del porqué de la pena. Porque si nosotros, como auxiliares de justicia, no comprendemos del porqué de la pena, jamás vamos a comprender del porqué del sistema penitenciario. Estaremos casados con la atribución inmediata al infractor con el hecho y descuidando totalmente la circunstancia posterior a ese ingreso al sistema penitenciario. Entonces, por eso es importante comprender la teoría de la pena para poder comprender la atribución del porqué la privación de libertad para los casos condenados.
Porque ocurre lo siguiente, en la evolución del sistema, esa reclusión dejó de ser utilizado solamente para condenados, pasó a ser también para prevenidos, es decir, aquellos que están dentro de una etapa procesal a la guarda de una sentencia judicial y a quienes se le adecua la prisión preventiva. Pero entonces es mi postura que la determinación fundamental es la expresión de la teoría de la pena a los efectos de comprender la importancia de ese sistema penitenciario. ¿Qué sería ya el sistema penitenciario? El sistema penitenciario, lo diría yo en pocas palabras, un conjunto de normas reguladoras de la ejecución de sentencia, entre la comunión entre interno, sea procesado, prevenido o condenado, y el Estado. No olvidemos al Estado, porque es el Estado el principal contralor de la protección ideal del sistema de prisión. Ahora bien, como estaba indicando, el tema de la prisión preventiva es una situación que atañe a todos a nivel mundial. Constantemente doy lectura a legislaciones comparadas, a doctrinas, y todos hablan de que una de las particularidades del porqué el hacinamiento hoy día a nivel mundial de los prevenidos, o mejor dicho, de las personas recluidas, es por la aplicación de la prisión preventiva desmedida, que es otro punto que podríamos adecuar a toda una clase de lo que implicaría la funcionalidad de la prisión preventiva dentro de elementos objetivos y subjetivos que deben ser estudiados por el órgano juzgador, claramente en su persecución a la actividad procesal que estará adecuando a una persona para el ingreso a un sistema penitenciario. Ahora bien, quisiera ingresar a la disposición normativa del Paraguay, atendiendo que, como muchos razonan dentro de esta teoría de la pena, pasemos al frente a hacer conocer un poco la disposición en legislación comparada. La República del Paraguay tuvo una transición de varias legislaciones, ¿verdad? Lo que ocurre, así como varias legislaciones, la República del Paraguay ha tenido varias constituciones. En el año 1967 tenemos una nueva constitución. 3 años después, en 1970, ¿qué ocurre? Ocurre que se establece la primera ley penitenciaria de la República del Paraguay, la ley 210/70. ¿Qué implica ello? Implica las directivas dentro de un margen de régimen penitenciario. Claramente estamos hablando de 1970, muy innovador para la época en Paraguay, pero debemos advertir que esa disposición 210/70 tiene sus orígenes en una, por llamarle, copia fiel a la ley orgánica penitenciaria complementaria al Código Penal de la República Argentina de 1958. Entonces, dentro de esas circunstancias, podemos decir que la ley 210/70 es una directiva de esa disposición, la de Argentina, pero que a la vez fue innovadora. ¿Por qué? Porque trajo aparejado la proyección de las reglas mínimas invocadas por las Naciones Unidas. 1970. Ustedes capaz no sepan, pero en esa época, en la República del Paraguay, existía un gobierno dictatorial. Entonces, prácticamente hablar de reglas mínimas en un estadio donde el sistema de Estado social no era tanto así y su aplicación era prácticamente meramente un escrito, porque en la práctica no se adecuaba. ¿Qué ocurre posteriormente? Ocurre que posterior a la dictadura, 1989 al año 90, empieza el constituyente a transitar por el estudio de la Constitución Nacional. Actualmente la República del Paraguay tiene vigente su constitución del año 1992. ¿Qué ocurre con esa constitución? Trae consigo diversas disposiciones desde el preámbulo. ¿Qué hace la constitución del año 1992 desde el preámbulo?
menciona una cuestión sumamente paralela al sistema garantista que se buscaba, que es el respeto a la dignidad humana. No olvidemos esta particularidad. El respeto a la dignidad humana. De esa dignidad humana, posteriormente viene la estructura de la Constitución adecuando la protección ideal, principalmente en los primeros artículos de los derechos y deberes, y entre ellos tenemos el artículo 5 o quinto, como quieran llamarlo, de la Constitución Nacional, que habla de la prohibición de tortura. Eso fue una cuestión motivadora por las circunstancias reales que ocurrían en Paraguay en la época. Estoy hablando en un paralelismo social, político, jurídico, real de la época. Entonces, para entender, estoy comentando estas situaciones del por qué se dan estas disposiciones. Entonces, la Constitución Nacional de 1992 evidencia una clara potenciación hacia la prohibición de torturas, malos tratos, tratos inhumanos, tratos crueles. Prohibición total, para todos, todos. Ahora bien, surge una cuestión motivadora en el artículo 20 de esa Constitución actual vigente, que es la promoción del porqué de la pena, el principio preventivo, el principio de prevención, del porqué de la pena, según la Constitución del año 1992. Y surge ahí una particularidad, surge que trae aparejado la readaptación del condenado y la protección de la sociedad. Claramente es un reflejo, recordemos lo que les dije al inicio, teoría de la pena, es un reflejo de que la teoría de la pena relativa se veía enmarcada en la preventiva positiva. Eso es lo que buscaba el legislador en potenciar las disposiciones que en común tendrían que organizarse, porque recordemos que nosotros tenemos un orden de prelación, la República del Paraguay, y a través de la Constitución del año 1992, a través del artículo 137, enmarca su orden de prelación. Tenemos un sistema normológico, entonces disponemos de la Constitución por encima de las demás disposiciones. En ese sentido, entonces, tenemos en el artículo 20 la protección entonces de la sociedad y la reinserción del condenado, y en el 21 tenemos las protecciones dentro del estadio de esa privación de libertad, en el sentido de no ingresar en el mismo lugar penitenciario a los prevenidos con los condenados, a los niños con los adultos, a las mujeres con los hombres. Claramente algunas cuestiones, como en sus países, seguro también no se cumple del todo, ¿verdad? Nosotros tenemos actualmente un sistema penitenciario colapsado, y tenemos que decirlo, tenemos prevenidos con condenados. ¿Qué sucede entonces? Estamos en la Constitución del año 1992. Posteriormente, claramente el sistema penal debía variar, porque teníamos códigos penales y procesal penal que no hacían a la noción de la Constitución del 92. Ello, entonces, promueve la reforma del Código Penal y reforma del Código Procesal Penal. En el año 1997, entre el 97 y 98, surge el Código Penal paraguayo a través de Ley 1160/97, que entra totalmente en vigencia a partir del 2000. Lo que ocurre en el Código Penal paraguayo, la Ley 1160/97, es que también trae aparejado la adecuación conforme a lo que la Constitución Nacional le estaba determinando, pero aquí quiero hacer un paralelismo. Recordemos la etapa normológica del sistema, y en adecuación, la República del Paraguay, en el 137, después de la Constitución, enmarca las disposiciones internacionales. Entonces, ¿qué pasó en el 92? Modificación de disposiciones normativas. Pero ocurría que en el 89, por Ley 1/89, el Paraguay ya había ratificado el Pacto San José de Costa Rica. Posteriormente, otras disposiciones internacionales como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Podemos notar claramente, haciendo un paralelismo, porque aquí, ¿qué estamos hablando en toda esta ponencia al fin y al cabo? En un bien jurídico, al fin y al cabo, es la libertad.
Entonces, si nosotros observamos el artículo 7º del Pacto San José de Costa Rica y el artículo 9º del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, claramente nos indica que las disposiciones normativas legales internas de cada país que ratifica esas disposiciones deben adecuar sus disposiciones legales a esas observaciones. Entonces, por eso nada más el percance de este paralelismo para hacerle entender del por qué el Código Penal en la Ley 1160/97 empieza a surgir con una motivación más preventiva, positiva. Y trae así en el artículo 3º de nuestro actual Código Penal paraguayo también lo mismo que dice en la Constitución en el artículo 20 del año 92. El ideal de la pena será entonces la readaptación del condenado y la protección de la sociedad. Es importante este y porque son dos cuestiones, no es o, son dos cuestiones que deben prevalecer. Por eso tenemos que comprender la teoría de la pena para comprender el sistema penitenciario. Debemos primero atender al por qué estamos tratando de la pena para poder después hablar del por qué el sistema penitenciario funciona o no funciona o existen legislaciones que debemos estar regulando o reformando. Ahora bien, estamos en el Código Penal. El Código Penal entonces empieza con el 3º, con un principio, y trae muchas nuevas intervenciones, como inclusive la exhibición de pena en casos particulares, por circunstancias particulares en la representación del hecho, y también trae consigo un artículo, el 65, nuevos ítems de medición de la pena, que deben ser comprendidos al momento de declarar la sentencia condenatoria por parte del tribunal juzgador a los efectos de valoración de circunstancias positivas y negativas. Bueno, entonces vemos que el Código Penal trae consigo varias circunstancias. Estamos entre el 97 y 98. Ocurre posteriormente, a raíz de la ley 1444/99, que es una ley de transición, porque en el 98 se reforma también el Código Procesal Penal paraguayo por ley 1286/98. Entonces la ley 1444 lo que ayudó es a la transición de un sistema. Y aquí quiero hacer notar que el sistema paraguayo actual y del porqué de la motivación de esa ley de transición es que surgían las etapas preparatoria o investigativa, la intermedia, la preparatoria o investigativa surge del primer acto investigativo a través de la imputación posterior y surge el ánimo del proceso en sí, hablando así en sus características rápidas sin ingresar tanto porque eso sería para otra clase eventualmente, pero para que comprendan. En la primera etapa la investigativa surge durante toda la etapa investigativa 6 meses y termina con la conclusión del Ministerio Público, ya sea con una acusación o con alguna otra salida procesal. Bueno, en síntesis termina con la etapa en la audiencia preliminar. En esa audiencia preliminar surge la etapa intermedia, la segunda etapa. Posteriormente, ante eventual elevación de esa etapa, le sucede un juicio oral y público. El juicio oral y público lo que acarrea es justamente la noción inmediata de los principios fundamentales del sistema acusatorio adversarial. Es donde más se denota. Pero ¿qué pasa después de esas 3 etapas? Aquí quiero hacer notar que hay doctrinarios que dicen que el sistema procesal penal paraguayo tiene 3 etapas, mientras que otros, como yo, decimos que tienen 5. ¿Cuáles son las otras? La etapa recursiva y la etapa de ejecución. ¿Por qué es importante hablar de esta etapa? ¿Por qué les traigo a conocimiento hablar de esta consideración? Con esto les quiero hacer notar que la etapa de ejecución es autónoma, no es un brazo concatenado del órgano tribunal de sentencia que condenó. El juez de ejecución, que después me voy a abocar a ello, es un órgano autónomo, es el contralor y del efectivo cumplimiento de una condena o alguna sanción a través de una medida alterna a esa condena dentro de las variables del debido proceso. Es un contralor.
¿Por qué les hablaba del juez de ejecución? Porque esta figura empieza a raíz de la ley 1286/98, la que les estaba comentando, la del Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal entonces trae consigo un libro específico donde empieza a hablar de la etapa de ejecución y trae consigo al juez de ejecución. Lo que ocurre que ese juez de ejecución está supeditado a la ley 210/70. Entonces, lo que enmarca un poco esa particularidad, lo que se dejó de lado en una noción de reglas mínimas comprendidas de las Naciones Unidas, es que se lo deja o se lo comprende al menos a través de esa ley 210/70 al juez de ejecución como un órgano mixto, es decir, administrativo y jurisdiccional. A mi criterio, el órgano de ejecución, el juez de ejecución, es un órgano jurisdiccional de protección ideal del debido proceso enmarcado en los sistemas legales y en protección ideal a los derechos humanos consagrados y constituidos para todos los individuos, independientemente de que sea prevenido o condenado, independientemente de que sea un menor, o un adulto, o sea, mujer o hombre. Todos tienen que ser controlados de igual forma en la imposición de esa sanción, sea condena o medidas alternas. Entonces, tenemos esa transición hasta el Código Procesal Penal, a los efectos que comprendan un poco el margen. Entonces, estamos hasta el año 2000-2001. En marzo de 2001 empieza con rigor la ley 1086/98 a tomar mayor postura y formula esa situación. ¿Qué ocurre? Existía todavía un hueco a cubrir. Existía un hueco a cubrir porque, como les dije, el juez de ejecución como que tenía poco y nada de atribución y pareciese que era solamente un auxiliar del órgano sentenciador, lo cual no es así. No puede ser en ninguna disposición normativa, eso es categórico, porque para eso el sistema penal adecua esa estructura y por ello no tenemos que olvidar a lo que importa, que es también el derecho penitenciario. No todo es el efecto de la pena hasta la adecuación de la misma, sino que debemos observar lo que hace la pena posterior a esa adecuación estructural. Entonces, esta circunstancia, el hueco categóricamente, y por ley 5160, 5162/14, el sistema paraguayo trae consigo una disposición nueva, un código de ejecución penal. 5162 entonces /14 empieza a surgir un código de ejecución penal. ¿Qué ocurre aquí? Dentro de estas esferas, el anteproyecto ya empieza en el año 2005-2006 porque teníamos reformado el Código Penal y Procesal Penal y se olvidaron del sistema penitenciario. Entonces era una necesidad hacer frente a esa adecuación. Entonces, por ley 5162/14 surge el Código de Ejecución Penal. ¿Para qué? Para traer consigo disposiciones, reglamentos, norma general para disponer la atribución inmediata del juez de ejecución al hacer contralor inmediato de toda esa etapa. Fundamentalmente, también trae consigo figuras innovadoras para el Paraguay, capaz no lo sea para sus países, pero a través de esta nueva ley, el Código de Ejecución Penal, la 5162/14, trae consigo figuras como la semilibertad, la redención, de diversas otras figuras técnicas hoy día implementadas para el sistema, como la salida transitoria. La libertad condicional ya existía dentro de la ley 1086/98, o sea, ya estaba considerada dentro del Código Procesal Penal. Era la salida, digamos, dentro del sistema penitenciario que lo tuvieron como potencialmente establecido, arreglado dentro del procesal penal. Pero había el faltante a estas nuevas figuras que hoy día ya son ley. ¿Qué ocurre en estas circunstancias legales dentro del sistema paraguayo? Ocurre un cambio rotundo
por unas cuestiones que empezaron desde una constitución, claramente, con ratificaciones internacionales que promovían regular las disposiciones nacionales y adecuando a una estructura legal, y a eso va transformándose el sistema y lo van transformando para lo que viene posterior a la pena. Entonces es una situación muy positiva para la regulación paraguaya. ¿Qué es lo que faltaría? Hoy día me ha tocado dictaminar como miembro de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. Me ha tocado dictaminar el proyecto de la Ley Orgánica Penitenciaria. En Paraguay hoy día se está tratando de proyectar esa disposición. ¿Por qué me parece muy importante? Porque en el sistema penitenciario, que a la vez tenemos sistemas dentro de 4 grados fundamentales, ustedes saben, el positivo y el negativo, dentro de esos grados potenciales debe fomentarse las disposiciones, pero dentro del sistema penitenciario, debe poder regularse. Entonces, por ello la importancia de una ley orgánica penitenciaria. Les comento que este anteproyecto que me ha tocado dictaminar trae consigo inclusive la creación de un centro educativo y de formación de agentes penitenciarios. ¿Por qué es importante esto? Porque ¿cómo llegaremos al cumplimiento de la Constitución, como les dije, enmarcado en una readaptación del condenado y protección a la sociedad, si no existe capacitación para los órganos auxiliares de ese sistema penitenciario, principalmente los agentes penitenciarios? Tienen que reconocer tanto la legislación actual vigente como principalmente disposiciones internacionales que ratifica el Paraguay en materia de derechos humanos. Porque cuidado con lo que hace a los malos tratos, tratos crueles, tratos inhumanos, degradantes. No nos olvidemos, no tengamos en cuenta, porque si no volveríamos a un retroceso a todo un sistema penal, no del derecho penal o procesal penal, sino que todo un sistema penitenciario en retroceso, volveríamos hasta las ordalías. Entonces, vayamos para el frente y vayamos mirando con perspectiva positiva. En mayor medida, como el funcionalismo hoy día trae aparejado, también es partidario del sistema de prevención general y especial positiva. Eso es lo que debe premiar en el sistema penitenciario y es una circunstancia fundamental. Entonces, esa particularidad tiene que ser regulado, debe ser regulado. Tenemos que cuidar cuando regulamos posición normativa. Yo soy miembro también de la Comisión de Reforma Penal de mi país. Actualmente estamos tratando el Código Procesal Penal y he aprendido que no todo se enmarca en las situaciones populistas. O sea, dejemos de lado el populismo, miremos el margen de la identidad real de la legalidad, lo que la norma va a implicar en el efecto posterior a su enmarcación atributiva. ¿Qué va a pasar después de que la disposición normativa empiece a regir? Entonces no regulemos cualquier cosa por regular. Tengo un informe del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, que es el organismo encargado de protección ideal de este tipo de hechos que pudieran especificarse dentro del sistema penitenciario. Y en su informe del 6 de enero del año en curso, tenemos alrededor de 15.773 personas que están privadas de libertad. Esas son privadas de libertad. En Paraguay existen 27 cárceles. Capaz digan poco, capaz le parezca poco para el país de usted, pero Paraguay es un país chico. Entonces tenemos un alto grado de población penitenciaria. Y en 15.773 personas es un hacinamiento. No hay lugar. Entonces, si nosotros vemos la estructura preventiva positiva, especial positiva para el interno, ¿ustedes creen que el sistema de trabajo que obra dentro del régimen para una reinserción social
podría llegar a toda esa población, no, claramente estaríamos mintiendo. Entonces, una cosa es el querer y otra cosa es la realidad a lo que se afecta a esa situación. De este margen de 50 personas, o mejor dicho, de las 15.773 personas, el 50% de la población penitenciaria son personas entre 18 y 29 años de edad. ¿Qué nos dice? Yo no sé cómo ocurre en sus países, capaz tenga otra franja etaria, pero en lo que respecta a la República del Paraguay, es un margen muy elevado para potencialmente hablando de la regulación ideal de una reinserción. Estamos hablando de personas que potencialmente pueden salir a trabajar en una vida sin delinquir. Entonces, ¿qué ocurre con ellos? Lo que tenemos que cuidar, aquí tenemos nosotros una frase que a veces se torna un poco una realidad, pero tenemos que cuidar esto, es el ingresar como delincuente y descuidarlo termina siendo el factor de salida de un criminal. Entonces, debemos proteger al sistema penitenciario, porque al fin y al cabo esa es la principal expectativa que tiene la prevención especial y general positiva. Cuidemos entonces esa atribución dentro de las articulaciones reales y legales vigentes. Dentro de lo que enmarca el derecho penitenciario, como les dije, ese conjunto de normas que regulan la ejecución de sentencia, que es lo que se olvida hoy día en las disposiciones normativas. No olvidamos de la ejecución de sentencia, nos quedamos, por decirlo entre paréntesis, en teoría de la punibilidad, llegamos hasta la estructura ideal, comprendemos la teoría del delito, superamos la teoría de la pena, pero sin saber la noción real de esa teoría de la pena, llegamos finalmente a la ejecución de sentencia nula. O sea, no tiene un acompañamiento de una cuestión regulada real. En el sistema penal penitenciario, hoy día tenemos el acompañamiento del Ministerio de Justicia, que es el órgano administrativo regulador, es una cartera del Estado, ya que como les dije al inicio, es el Estado el principal promotor de la protección ideal de las personas que están dentro del sistema. Pero como a mitad de esta ponencia les había comentado, debemos cuidar las circunstancias de la prisión preventiva, porque hoy día la prisión preventiva en forma desmedida podría estar causando la negativa a la reinserción efectiva. Lo estoy diciendo podría, pero prácticamente lo está haciendo, en los efectivos potenciales que deben salir y deben buscar la reinserción en una vía sin delinquir. Ese es el efecto real progresivo hoy día, positivo, que debe y busca la norma. No podemos alejarnos de ese ideal. Entonces, esta es una breve reflexión de lo que podría trascenderse en este sistema penitenciario desde su generalidad. Por eso me fue muy primordial empezar por los orígenes de las cárceles, hacer comprender un poco cómo inicia. Fíjense, empiezan como casas de trabajo, posteriormente ya se van regulando para otros efectos. Pero ese trabajo, ¿qué pasó con ese trabajo en el margen de las disposiciones transitorias hasta las regulaciones hoy día de este nuevo siglo? ¿Qué ha ocurrido? O sea, ¿hasta dónde llegamos entonces si no potenciamos esa discusión? Desde John Howard con los sistemas penitenciarios que han emergido y otras disposiciones, pero para el efecto tenemos que postularlo en forma positiva. Yo creo que hoy día también tenemos una situación muy particular, porque le hablo de lo que sucede en la República del Paraguay. Hoy día tenemos un informe del Ministerio de Justicia, aparte del colapso del sistema penitenciario, otra vez tenemos la particularidad a nivel mundial de esta pandemia, el COVID-19, que está acarreando circunstancias que ya conocemos de una forma desmedida, es digamos inatajable. Entonces, cuidado con esta persona que el día de mañana
será procesada y ante la prisión desmedida ingresará al sistema penitenciario, pudiendo la misma haber contraído el COVID-19 sin tener los síntomas, como sabemos, pero que ingrese al sistema penitenciario en un hacinamiento. Imagínense el caos que va a crear dentro del sistema penitenciario, con todo ya lo que ocurre en el hacinamiento a través de la falta de higiene, la falta de apoyo económico que de repente tienen a algunos reclusos. Otra vez esa enfermedad será un colapso. Dios quiera nunca pase. Dios quiera nunca pase. Bueno, para mí siempre un gusto compartir con ustedes. Espero que esta breve reseña del sistema, hay mucho más para debatir. Tengo un límite de tiempo porque tengo que respetar al siguiente ponente que debe terminar el día de hoy, así que por respeto a él debo darle su tiempo. Me quedaron algunos puntos a debatir, pero yo les digo que se encuentra tanto mi fanpage, profesor Magíster Matías Garcete, como también mi Twitter, @MatíasGarceteP, para cualquier eventualidad si quieren seguir debatiendo sobre el tema en cuestión u otros temas. Y también en esos lugares de redes sociales podrán encontrar varios materiales que normalmente levanto para los alumnos, tanto para los de nivel posgrado como de grado. Así que espero que les interese, de por ahí pueden ingresar, son de acceso directo y pueden descargarlo. Un gusto siempre compartir con ustedes y espero que estemos en próximas disertaciones. Y dejo una reflexión dentro de un sistema penitenciario, porque debemos trascender lo que es lo positivo dentro de la legalidad. Tengamos en cuenta y no lleguemos a las expresiones que Miguel Foucault ha enunciado y dice: la prisión crea y mantiene una sociedad de delincuentes. Así que depende mucho de las regulaciones y nosotros como órganos auxiliares de justicia procurar por el cumplimiento efectivo de esas disposiciones a los efectos de que eso no ocurra, que no sea una promoción de delincuentes ese sistema penitenciario, sino de ciudadanos que serán reinsertados en la sociedad con efectiva solución de las vías. Muchas gracias a todos. Espero que todos se encuentren bien y también su familia en estos días de cuarentena y de mucho cuidado. Deseo el bien para todos y adelante, que muy pronto saldremos de esto. Muchas gracias a todos. Saludos a todos desde Paraguay.